quiero invitar en un ratito a Ana Valdés para hablar sobre un tema que tiene que ver con el autismo. Hoy es el Día Internacional de la Concientización del Autismo y me parece que es un tema interesante para que ustedes también tomen conciencia, igual que yo, de lo que es tener un hijo con Asperger o con autismo, y yo no tengo esa experiencia, entonces quiero, quiero hablar con Ana. Hola, ¿Cómo querida, estamos? ¿cómo andamos? Contame cuál fue la movida de hoy primero, Y de la qué se trató. azotea, la Asociación de Familiares, Padres y Cuidadores con Autismo está hace muy poco funcionando en nuestro país, después del 2017, 2018 más o menos, antes de la pandemia, cuando se empezaron a juntar para poder trabajar el tema de la ley, ¿verdad? Y en ese momento era que exista la ley, y bueno, y se van de alguna manera profundizando los derechos y los pedidos que se le hacen a los gobernantes para que se pueda garantizar de alguna manera atención para las personas con autismo, porque, bueno, y hoy es el 2 de abril, hoy es el Día Internacional del Autismo, el Día Mundial, por decirlo de alguna manera. Este es Nico, ahí está Nico, él es Hola, Nico, Nico. él tiene autismo Hola, es no Nico. verbal, ¿verdad? Eh, Justamente. Es Es un churro divino, bárbaro, eso es lo es que es, un divino. churro bárbaro. Es impresionante. Tiene un cabello, Nico, pero envidiable, Y, envidiable. Un sí, rockero total. y él es no verbal y él es un buscador sensorial, porque como esto es un espectro, no todos los niños son iguales. Bueno, él busca sentir, digamos, sonidos, tacto, todo. Bueno, y hoy justamente se hizo Ujú. Cuando decís no ver, espera, dijiste algo ya que entraste en Nico nomás un ratito. ¿Qué quiere decir eh, no verbal? justamente una de las principales cosas que tienen los niños con autismo es que no desarrollan lenguaje, ¿verdad? Porque tienen un problema de integración sensorial. Ah, Entonces, el lenguaje suele ser una de las primeras cosas con las que los padres se dan cuenta. Tienen habla y después desaparece, más o menos el relato de todos los padres es el mismo. Él habla, después dejó de hacerlo, otros empiezan a hablar más ajá. tarde. Pero bueno, lo que sí se sabe hoy, de entre las cosas que se sabe del autismo, es el tema de la atención oportuna, temprana, y para eso y es muy Ajá. costoso, todo lo que tenga que ver con atención de niños con autismo. Entonces, un poco por ahí viene el tema de la ASO, porque los lugares que hay del Estado se llenan muy pronto, están centralizados algunos en la Costa Ñuble, en otros lugares, y ahí es donde surge el tema de que el Estado garantice de alguna manera estos centros de atención. Así empieza ahora con los padres hablando sobre sus necesidades. Y hoy se hizo un acto, porque se viene haciendo hace 5 años diferentes actos, cuando empezó la ASO, yo no le tenía a Nico diagnosticado, y ahora sí. Entonces, bueno, ahora como que uno está más activo, digamos, en estos espacios. Y Ujú. la ASO viene, digamos, teniendo varias conquistas, pero bueno, salió la ley, pero no tenemos fondos para poder sostener. El Ministerio de Salud te dice, sí, es importante, pero está la dirección necesita que se le asigne recursos en el presupuesto, personas, de hecho, en algunos casos es simplemente una reorganización porque están las personas. Nosotros propusimos incluso gente que es especialista en autismo, como es el caso de la doctora Claudia Álvarez, que es, digamos, funcionaria del Ministerio de Salud, y solamente implicaría una reorganización como para que ella pueda encargarse de la dirección, porque también, como en muchos de otros temas, en el autismo también hay como una hegemonía de tipos de médicos, específicamente los neurólogos, eh, que tienen como una visión bastante medicamentosa sobre el asunto del autismo, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas en el tema del autismo, pero sí, es una situación que nos interpela, no solamente en el ámbito de salud, también en el ámbito de la educación, porque tus niños son aceptados en la escuela, pero te dicen, tu hijo, sí, nosotros somos reabiertos, pero vos tenés que pagar una profesora integradora para que tu hijo siga. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque voy a tener un costo muy elevado en terapias, en tiempo, en que posiblemente muchos de los padres
que tienen hijos con autismo no duermen de noche, porque otra de las cosas que ocurre es que no pueden dormir, ¿verdad? De noche. Hay mucha especulación sobre todo ese aspecto, pero al otro día los padres tienen que levantarse y cumplir con sus horas laborales, con sus actividades, porque necesitan trabajar para poder sostener las terapias, bueno, y se vuelve, pero eso no es algo que nos pasa. Ana, querida, ¿te parece, a ver, te parece que para ordenar un poco, me gustaría a mí realmente que me expliques, que nos explique, primero el autismo no es una enfermedad, es una condición, según tengo entendido, ¿verdad? Y a continuación, ¿cómo podemos definir autismo? Y entiendo que hay, no sé si variedades, por ejemplo, el Asperger si entra o es distinto, por decirte, ¿verdad? Sí, Contame es por muy favor eso. interesante. El nombre hegemónico es el Asperger para un tipo de autismo, porque el autismo es un trastorno del espectro autista, o sea, es un amplio espectro y no hay dos autistas iguales. Y el término Asperger es el término Ujú. dominante, pero encima es un término muy feo porque es de un médico que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó a estudiar y exterminar personas con autismo, ¿verdad? Así que Ujú. fue el que experimentó eh, digamos, trabajó para el ejército nazi para poder, digamos, experimentar sobre personas vivas sobre el autismo, porque los que se conocen normalmente como Asperger son personas que tienen en realidad alto funcionamiento o mucho desarrollo en algunos aspectos, ¿verdad? Entonces se dice que Einstein era autista, que tenía Asperger, o sea, estaba dentro del espectro. Entonces se dedicaron como a tratar de sacar seres superdotados, pero no todos los autistas son iguales y no todos los niños con autismo son Beethoven o Mozart o Einstein, ¿verdad? O sea, esos son casos atípicos. Sin embargo, sí hay estudios, O sea que un Asperger mal médico, es un no es apellido, bien médico. el Asperger. Por eso hoy es muy fuerte. O sea, es el apellido es un apellido de un Así nazi, mismo, de un sería médico así. de nazi que como, qué sé yo, es muy fuerte, Qué pero horrible eso, qué es terrible, horrible, qué es muy fuerte. fuerte. Pero bueno, imagínate, yo sé la historia de la doctora neuróloga que en Rusia, antes, durante el proceso de la Revolución Rusa, empezó a trabajar con niños con autismo y de hecho, a lo que hoy llegamos a saber sobre el autismo, ella ya en el año 1920 tenía avances sobre esos estudios, sobre niños, sobre cómo se comportaban y se dio, digamos, dentro del proceso de la Revolución Rusa. Sin embargo, ella era mujer y fue acallada, permiso, Nico, y fue acallada justamente, primero porque era mujer y segundo porque, digamos, provenía de en ese momento del bloque soviético. Así que recién hoy en día se pueden ver los estudios, no recuerdo el nombre, o sea, es tan hegemónico el nombre de Asperger que ni yo me puedo acordar el nombre de la compañera. Pero bueno, una neuróloga rusa que hizo investigaciones sobre el autismo y llega más o menos a las mismas conclusiones que hoy se llega sobre la estimulación, sobre cómo tratar, sobre la integración sensorial, sobre las capacidades que pueden desarrollar. Y eso es muy impresionante, ¿verdad? Pero bueno, y por eso es que se llama trastorno del espectro autista, porque incluso pueden existir dos niños que tengan, como en el caso de Nico, que sean buscadores sensoriales, que no les gusten las mismas cosas, que le guste, por ejemplo, sentir el agua, pero no le guste sentir otras texturas, como qué sé yo, a Nico le gusta el peso, sentir peso encima suyo, y hay niños que no pueden soportar ni la ropa, ¿verdad? No sé si es porque a Nico nosotros le abrazamos mucho, el niño capaz tuvo que ver, ¿verdad? Pero bueno, nosotros por suerte podemos abrazarle a Nico porque hay muchos niños con autismo cuyas madres nunca le pueden abrazar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es tan diferente como personas hay el autismo, ¿verdad? Hay mecanismos y hay cosas que se saben que van aliviando, pero no hay todavía, todavía hoy no se puede decir cuál es la causal, digamos, de que existan niños con autismo. Lo que sí es más o menos, o sea, vos no puedes hacerle un estudio y ver si su cabeza tiene algo, ¿verdad? Una tomografía, no, así funciona, no, tiene que ver con la transmisión de información con la cual se recibe la información que tenemos alrededor nuestro y cómo se procesa esa información. Eso es lo que hoy se sabe. Dijiste, dijiste al comienzo rápidamente, pero repetí por favor para los padres y madres
madres y padres, ¿cómo se puede detectar, digamos, verdad? Si vos estás sintiendo y cómo, a dónde recurrir más allá de buscar en Google, que es lo que todo el mundo Exacto. hace, digamos, ¿verdad? Que no, que está bien, digamos, está bien buscar porque te da información, claro que sí, pero hay que buscar especialistas, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que te tienen que, no sé si decir alarmas, pero detalles que te llamen la atención, digamos, como para ir a buscar un Claro, eso es muy especialista? importante. El autismo no es una enfermedad, como decías vos hace rato. El autismo es una condición que tienen las personas y le conocemos como trastorno, o sea, también se le dice personas neurodivergentes y neurotípicas, digamos, a todos nosotros. Eh, ¿Cómo te das cuenta? Y más o menos todos los padres de alguna u otra manera hay cosas comunes que se van percibiendo y los tiempos no son siempre los mismos. Lo que se sabe es que cuanto antes intervengas es más fácil que logre tener una vida, digamos, más plena, ¿verdad? Eh, los padres todos describimos Ya. que, por ejemplo, algunos directamente no le fijaban la vista con ninguna persona. En el caso nuestro de Nico, Nico sí fijaba la vista, no tenía problemas. Nico sí tuvo eventos como muy temprano, a los 2 meses, cuando estábamos tomando la teta, me daba vuelta la cara si miraba o hablaba, o miraba el teléfono o miraba a otra persona. O sea, buscaba que yo lo mire constantemente. Pero hay otros que no, que nunca te fijan la mirada, ¿verdad? Nico, por ejemplo, a los 3 meses ya agarraba el vaso de agua y tomaba el agua perfectamente. O sea, no quería usar chupones, no quería usar madera, ni pajita, ni nada, sino prefería tomar el agua así. Para un niño de 3 meses es mucho. A los 5 él empezó a hablar, a decir mamá, papá, y todas las cuestiones que van diciendo agua, y después más o menos alrededor del año y medio no avanzaba, digamos. Lo otro que llamaba la atención era que no respondía a su nombre. O sea, vos le llamabas y él no venía. Pero nosotros mirábamos en casa que le poníamos en un momento, en esa época, unos dibujitos que le gustaban mucho y corría. Escuchaba la musiquita al principio, corría, o sea que escuchaba. Igual le empezamos a contar eso Ajá. al médico y el médico nos dice, bueno, vamos a descartar cosas. Vamos a descartar. Y primero le hicieron estudios para ver si su oído funcionaba bien, ¿verdad? O sea, le hicieron un estudio de audiometría que solamente se hace en lugares privados. El estudio se hace con el niño tiene que estar dormido, o sea, un montón de cuestiones, o sea, no se hace en todos los lugares. Lo que se suele hacer es que cuando vos tenés una orden de un lugar privado y te vas con una trabajadora social en algún lugar público, te hacen descuento. Nos hacen el estudio después nos hacen otro estudio, pero eso ya fue cuando hicimos fono, nos vamos a el médico nos dice, bueno, vamos a esperar, porque él cumplía 2 años alrededor de vacaciones de verano, vamos a esperar ahora a ver si con las vacaciones está más con ustedes y, y está más relajado y digamos cuando volvimos de las vacaciones, estar más o menos entrando en ritmo, empezamos a darnos cuenta que él no hablaba, perdió palabras que ya decía, dejó de decir cosas que decía. Y empezó la pandemia, pero teníamos que más o menos en febrero, marzo, ir a una neuróloga y empezar los estudios. Pero esas son las cosas que suelen describir todos los padres, que el lenguaje, la comunicación, el relacionamiento con sus pares, y en el caso de Nico, o sea, porque él te miraba, hablaba con los adultos. Lo que pasaba era que cuando estaba con otros niños, no interactuaba, porque vos tenés hijos y sabés que cuando vos le dejas 2 minutos a un niño de 1 año y medio, a los 2 segundos, mágicamente es como que se ponen a interactuar de manera natural, ¿verdad? Sí, Eso es algo que no hacía. O sea, él no así es. hacía eso. Él no podía identificar con el padre, Ya. ¿verdad? Entonces sí, le gustaba. Nico, ¿cuánto Nico tiene cinco, tiene? cinco, Nico, ¿cuántos años cinco tiene? años. Lo Claro, otro es y el orden de las me cosas. decías, sí, Apilaba las decime. cosas, apilaba Ajá. las cosas o ponía las cosas en fila, que eso también es algo que escriben todos. Clasificaba las cosas por colores, automáticamente, ordenaba las cosas de manera. De hecho, habíamos ido ese verano a Ya. la casa de unos amigos y tenían esas tortuguitas de Ecuador, ¿viste? Esas que están pintaditas, que mueven la Sí. cabeza, bueno, esa, de recuerdos de Ecuador, y estaban tres puestas juntas. Y la persona de la casa tenía otra en otro lugar. En el medio de la visita, él detecta eso, va y las pone al lado de las otras tortugas. Estaba en otra habitación,
el muñequito ese. O sea, ese tipo de cosas llamativas tiene. Y es muy difícil el proceso de diagnóstico. Ojo, porque es una cuestión muy dolorosa, muy terrible, porque primero vos sentís los ojos de los demás encima tuyo como que le están comparando a tu hijo. O sea, no es tanto porque le pase algo a él, sino que ¿por qué no hace tal cosa? ¿Por qué él? O sea, para vos es como normal porque le ves todos los días, pero los demás empiezan como a ejercer mucha presión sobre ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué hace? Y los casos son diferentes, ¿verdad? Como te decía. Entonces hay niños que tienen episodios de violencia muy fuerte, el tema de las bombas, muchos se dieron cuenta en Navidad, por ejemplo. Hay gente que no puede escuchar ruido, ¿verdad? Entonces es complejo. Y cuando hablamos, lo otro está el estigma, el niño es caprichoso, por eso está haciendo esto. El tema es que hay que entender que cuando los niños no pueden procesar la información que reciben, ellos físicamente sienten un dolor, les duele lo que les está pasando. Entonces, es demasiado importante poder contener esa situación, ¿verdad? Y que la gente sepa ayuda bastante. Por decirte, a mí el otro día, él estaba muy nervioso y quiso ir adelante del auto. Y me paró la policía y le dije, discúlpame, pero va a venir adelante. ¿Entendés? Estoy sola, le mostré su carnet, pero pasan esas situaciones. O sea, cuando hay una crisis, es difícil de contener, y cuando son más chiquitos, es peor, porque al no comunicarse se vuelve o sea, tiene fiebre. Hay niños que te muestran qué les pasa. Nico hoy en día sí, ya te muestra dónde le duele por lo menos, ¿verdad? Pero... Claro. Te preguntaba también, o sea, vos manifestaste algo sobre la educación y los profesores. Es decir, Nico, cualquier chico con autismo, ¿puede ir a una escuela cualquiera, sea pública, privada, o necesita una atención particular? Dijiste algo, un maestro, que tenés que pagar extra. Claro, vos tenés, ¿Cómo es eso? Nico, por ejemplo, en este momento necesitaría por lo menos 3 veces por semana una cuestión que se llama terapia ocupacional. Nosotros podemos sostener una por semana, más una terapia conductual, más su médico, más la doctora especialista, que es la que ayuda a construir todo esto. Ahora tendría que empezar fono, porque no pueden ir a fono si no tiene desarrolladas determinadas cuestiones. O sea, le mandas a fono y es como que tires tu dinero. Y es muy importante que el equipo trabaje de manera coordinada. Entonces tiene muchísimo costo. O sea, vos para conseguir un turno en los lugares públicos puede estar meses, y el tema es que cuando ellos primero empiezan a atenderse, empieza a mejorar las otras cuestiones, desde la calidad de sueño de toda la familia, porque cuando se despiertan de noche llorando, se despierta toda la familia. En mi caso, que vivo en un segundo piso, también mis vecinos. Entonces, está todo ese costo, y en las escuelas, la ley de educación sí dice que los niños con autismo, como cualquier niño con discapacidad, tiene que poder ir a una escuela normal, por decirlo de alguna manera, a la escuela común y corriente, claro, porque parte de esto es que podamos socializar con ellos, ¿verdad? De hecho, yo siempre digo que para mí que ellos le hacen mejor a la escuela que lo que la escuela le hace a ellos en algunos casos, porque le enseña a los otros niños cómo coexistir, y realmente ellos coexisten muy bien. O sea, los niños entre sí coexisten muy bien, porque pueden haber, qué sé yo, Nico cuando era chiquito una vez en la escuela, porque a mí no me habían pedido maestra integradora hasta este año, una vez Nico le pateó a una nena y la mamá hizo un escándalo, ¿verdad? Y bueno, después le tratamos de explicar y la reacción fue buena, pero es como que todos los padres de la escuela tienen que saber, y los niños también, ¿verdad? El MEC dice que tienen que poder ir a la escuela los niños, y que no tendrían que pedirle nada, pero la maestra sola, al tener un grupo grande de niños, no puede hacerse cargo sola. Entonces te piden que tenga una maestra integradora, y el costo de la maestra integradora lo pagan los padres, en colegios públicos y privados. La maestra integradora sería, la maestra integradora sería una maestra adicional, por decir así. Que entra a clase y va a clase con tu hijo, y está atenta a, la maestra explica algo y ayuda al niño a que pueda seguir los objetivos de la clase, como cualquier programa. Pero en realidad tendría que haber como una adecuación curricular en relación a eso. En la época de Marta Lafuente había un proyecto que se llamaba Maestras Mochileras, que era justamente para empezar a ir a la casa
para que las maestras mochileras puedan ir a las escuelas y instruir a las profesoras y al equipo académico que recibe a niños para que pueda, digamos, darle indicaciones de cómo trabajar, porque en líneas generales lo que necesitan los niños en el aula es una adecuación curricular. Y al final le termina sirviendo a todos. Nico, ahora te muestro, acá está su hamaca, tiene su hamaca paraguaya dentro de la casa, tiene la hamaca en el aula y la hamaca le sirve a todos los niños porque en realidad muchas veces estamos todos nerviosos, necesitamos algún tipo de descarga. Y finalmente todos los niños utilizan la hamaca, ¿verdad? Y después vienen, se sientan bien, tranquilos y no tienen problemas de conducta o de relacionamiento, ¿verdad? Entonces, aporta muchísimo a la escuela un niño con autismo en ese sentido, ¿verdad? El otro tema es que ahora con este tema de la transformación educativa, existía dentro del proyecto 5.000 maestras integradoras. Y ese proyecto se truncó con eso. O sea, hoy hay muchísimos niños que tendrían resuelto su problema de maestra integradora en las escuelas públicas que hoy no pueden tener por esta manipulación política que hubo en torno a todo este proyecto. Entonces... Hay una estadística, Ana, hay una estadística, ya que iban a haber 5.000 maestras, hay una estadística de niños con la condición de autismo y sus variedades, por decir así. ¿Se sabe en Paraguay cuántos no, son? eso es lo que ¿Cuántos niños, la niñas? ASO pretende, digamos, empezar a registrar. Lo que sí hay como estadísticas a nivel mundial, ¿verdad? O sea, hace 10 años en Estados Unidos, por ejemplo, nacían de cada 100 3 niños y hoy en día de cada 30 son 3. O sea, aumentó muchísima la cantidad de niños con autismo y se habla mucho de, digamos, las bases genéticas de los alimentos que consumimos, ¿verdad? O sea, hay como toda una teoría en torno a eso, ¿verdad? Que los minerales que Sí, tendríamos incluso... tiene sentido por cómo venimos en los últimos, digamos, 30 años metiendo Pero ojo, chatarra, no es eso, no transgénico, es solamente eso. Se ultra... habla de lo siguiente, se habla que la forma en la cual se prepara la tierra, digamos, post Segunda Guerra Mundial, esto que hablan de de los 3 tipos de sustrato, que se puso muy de moda, digamos, quiere decir que por más que vos comas frutas y verduras, como el sustrato del suelo tiene determinada cantidad de composición, vos ya no absorbés la misma cantidad de nutrientes. Entonces, aunque comas mucho de la fruta, ya consumís menos de lo que naturalmente tendrías que estar consumiendo si no se hubiese hecho esa modificación, ¿verdad? Por ejemplo, de eso incluso. Claro, yo digo nomás, no lo sé, ¿verdad? Porque es un tema que no conozco, pero para mí me hace sentido siempre la alimentación en general, porque también por eso yo hablo mucho del Es, orgánico, ¿verdad? esa Contra es la versus los... tendencia, porque hay Sí, dietas incluso para los niños con autismo. O sea, hay mucha gente que también se aprovecha de la desesperación de los padres, ¿verdad? Entonces, claro. pero hay gente que ha probado la alimentación y le ha funcionado. Hay gente que te dice que es mágico. Pero Ujú. nosotros tenemos una dieta de cuidado con Nico porque su condición hace que él quiera comer todo el tiempo. Y sí notamos que al no consumir Ya. gluten y no consumir procesados y azúcar y comer lo más orgánico posible, él está mejor. O sea, porque evidentemente le duele menos la panza, Ujú. está menos, él está mejor. Entonces nosotros sí le Y, cuidamos la dieta por eso. Pero y también, y también probaste aceite de no porque cannabis, ¿o Nico es no? muy chiquito, pero la neuróloga ya nos dijo que es candidata a, ese es otro tema. Los neurólogos le dan, hoy en día se está, acá en nuestro país, vos te vas a la Costañú y los médicos hegemónicos son los neurólogos. Y en realidad los neurólogos, cómo se les forma a los neurólogos en nuestro país es no trabajar con las otras condiciones de vida de las personas, sino es la medicación, digamos, ellos se dedican a eso. Entonces, su visión sobre la cuestión del autismo es medicar, su solución es medicar. Y la Claro. medicación en realidad en el autismo es el último caso, o sea, hay niños que sí, el nivel de autolesión que tienen hacen que sí o sí no puedan estar sin medicación. Entonces lo primero que hacen es recetarte medicamentos Ujú. que están prohibidos en otras partes del mundo o
no se pueden dar a niños menores de 5 años. Ese es otro. Pero ¿sabes si El el aceite de cannabis aceite de cannabis se funciona? puede usar, ¿Escuchaste pero otras tienen que ser más marcas? grandes. O sea, Nico podría ser candidato Ya, a, por lo que a él le pasa, por su tipo por el tipo de situación que tiene, pero no ahora. Tiene que esperar un tiempo ujú, porque es muy chiquito. claro. Todos esos medicamentos se recomiendan de los 5 años para arriba. Y ahí él podría ser, porque, y ahí hay Sí, 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 te todo el escucho. mundo, nosotros hace poco empezamos a escuchar y hablamos con la neuróloga sobre eso, pero hay madres que han podido dormir después de 10 años después de que sus hijos se medican con aceite de cannabis, ¿verdad? Pero Claro. ellas, de una manera terrible, tienen que acceder, digamos, al aceite de cannabis porque ellas tienen que cultivar, no le puedes dar una semilla a otro para que pueda haber. No todos los aceites de cannabis No, procesados de la no, misma manera aparte, les sirve. hay una ley, hay una ley que el Estado paraguayo no está cumpliendo, que es repartir aceite, y los aceites en los laboratorios por ahí son súper caros, así que es todo un tema ese. No, quería preguntarte porque escuché también hablar Sí, al respecto. Bueno, te cuento que finalmente hoy hubo un, las porque mamás que tienen autismo y trabajan, y prácticamente se están dedicando es muy peligrosa la forma en la cual procesan y cultivan el medicamento justamente por esta situación de que no se reparte. Están expuestas a miles de cosas claro, porque los procesos los hacen ellas caseramente y vos no le, está prohibido que yo le pueda dar la semilla a otra persona para ver si le funciona el mismo cultivo a otra sí, madre. es todo un tema. Finalmente, Ana, bueno, yo cuando hablamos de concientizar, creo que lo mejor es esto, ¿no? Hablar del tema, difundir, que la gente se entere, que aprenda, porque si no se habla, no se conoce, no Es se así. sabe. Es así, sobre todo que la tendencia en este momento es ver más gente y poder estar todos un poco al tanto de poder ser un poquito más empático con la gente. O sea, qué sé yo, dejar de explotar bombas en Navidad sería algo demasiado importante para los niños con autismo, porque en esos días hay muchas familias que toda su vida se pasan la Navidad o el Año Nuevo en el baño, porque el niño tiene Me dolor, o imagino. sea, lo que le estás causando a ese otro ser humano, como le causan también a los animales, es dolor. Entonces, eso, por ejemplo, serviría. Lo otro Mm. sería que en los supermercados tengan prioridad los niños, las familias con niños con autismo, porque son lugares donde hay mucho barullo y eso también le produce, digamos, una situación así bastante compleja. Eh, También, por ejemplo, si Mm. pediré en la escuela, brindarle apoyo a los padres para que la escuela se haga cargo. Hay cosas que no necesitas más presupuesto, sino una cuestión de voluntades políticas en todos los lugares. Por ejemplo, que puedan Mm. subvencionar a las escuelas que puedan tener niños porque no solamente los autistas necesitan apoyo en la escuela, hay una amplia variedad de niños que necesitan apoyo de una maestra integradora, pero de alguna manera que el MEC podría incluso ver la manera de mandar docentes a esos lugares donde las escuelas son subvencionadas por parte del Estado, aunque sean privadas, porque hay lugares donde no hay otra alternativa, y en las escuelas públicas que se cubran las maestras integradoras. Eso sería genial, ¿verdad? Lo Eso ideal. sería Y que ahora, lo ideal. Bueno, exigir vamos a ver ahora qué. a la gente Ujú. que se está comprometiendo en las campañas políticas, exigirte a vos, Leo, que se pueda, digamos, presionar lo suficiente en el Ministerio de Salud para que los amiguismos no funcionen por sobre las necesidades de la gente, ¿verdad? Porque están los Sí, medios. yo sé que hay un compromiso que hay que firmar, que lo voy a hacer, y bueno, eso te iba a decir finalmente, ¿no? O sea, yo creo que desde el Parlamento y desde el Ejecutivo, lógicamente un Ministerio de Salud, se puedan revertir estas cosas que quedaron en el olvido. Ana querida, te agradezco este domingo, te mando un fuertísimo abrazo a vos, a Nico, a Santi, y nos vemos pronto. Dale, está. Muchísimas gracias, nos vemos. Abra- Chao, chao. Abrazo, chao, chao.